por favor apaguen sus teléfonos celulares. Se les recuerda que no está permitido el uso de cámaras fotográficas, de video y cualquier otro medio de registro. Ante una emergencia, mantener la calma, visualizar las salidas y seguir las instrucciones del personal de sala y bomberos. Recordamos que se encuentra terminantemente prohibido fumar y consumir alimentos y bebidas. Muchas gracias. Que disfruten la función. Muy bien, empezamos. Muy buenos días, gracias a todas y a todos por estar aquí. No tenemos presidente de mesa, así que en mis funciones de coordinadora tomo... Sí, ahora vamos a ver si los señores maestros de la consola pueden ayudarnos con esa resonancia. O solo no la escucho. Sí, listo. Se escucha mejor, ¿no? Sí. Bueno, vamos a empezar este panel que tiene por título Leer y escribir en la era digital, el español en los nuevos formatos audiovisuales. Me toca las funciones, la doble función de coordinadora y ser hija de Cronos y ser un poco inclemente con mis compañeras de mesa. Existe un pequeño texto que introduce a esta mesa, a la que, por supuesto, como todos nos dedicamos y estamos aquí alrededor de las palabras, propondremos renombrar, ¿no? Entonces, voy a comenzar diciendo que se habla de nuestro presente como de un tiempo marcado profundamente por una así llamada Cuarta Revolución Industrial. Nuestra vida cotidiana está marcada por el uso de dispositivos electrónicos y nuestra comunicación es mediada por dichos usos. Estamos en continuo contacto a través de la red digital, Internet, y este llamado hipertexto más grande, y contribuimos como lectores y autores. ¿Qué significa ser lector en épocas de pantallas? ¿Qué es escribir cuando el lenguaje natural y el lenguaje de programación nos da pautas de brevedad y estilo? ¿Qué sucede cuando la migración es continua de una lengua a otra, de un soporte a otro, cuando escribimos con signos, audio, imagen, cuando decodificamos, imitamos, sintetizamos, descargamos y actualizamos continuamente el lenguaje? En esta mesa, diversos expertos y expertas en escritura que diremos transmedial o hipermedial, van a reflexionar en torno a los ires y venires de nuestra lengua, esta segunda lengua con mayor cantidad de hablantes en el mundo. Hablamos de la imagen visual, también hablamos de la palabra de viva voz, y todo esto es parte de lo que ya hemos consolidado como una memoria digital. Tenemos participantes desde no solamente desde distintos países, sino también desde distintas prácticas. Y aquí podemos hablar de una escritura hipermedial, que me voy a apoyar en la definición que hacen Lucía Straven y Claudia Cossack en el libro de Tecnopoéticas Argentinas, entendiendo que leer es codificar y si escribir es inscribir, como dice Willem Flusser. Pensemos que los textos se codifican en distintos medios, que pueden ser textos alfabéticos, sonido, imagen y programa. Y pueden leerse, escucharse, verse en distintos recorridos de lectura, que esta es la opción que tiene siempre el lector. Entonces vamos a empezar con el lado del programa. Vamos a escuchar a Nayara Baroa. Ella viene del País Vasco, es licenciada en Bellas Artes y se ha especializado en la creación de interfaces web desde el 2002. Actualmente trabaja en TransferWise, en una oficina en Londres, dando forma a la manera en que el usuario ve, entiende e interactúa con una revolucionaria manera de hacer transferencias internacionales, ¿no? Ella también es experta en hablar ante un público, entonces te escuchamos. Gracias. ¿Se escucha bien? No, creo que soy, a ver. Primero quiero agradecer la invitación por poder participar en este congreso, compartir toda la semana con gente tan sabia, con
gente que crea tanto impacto en su ámbito cultural y profesional. Es, creo que intelectualmente, una de las mejores experiencias más estimulantes de mi vida. Espero ir a casa con energías renovadas para seguir estudiando, trabajando, dando lo mejor de mí. Y espero que para ustedes también el poder asistir a este congreso sea una experiencia motivante. Bueno, empiezo con la ponencia. Somos afortunados. Posiblemente estemos siendo testigos de un cambio social cultural mayor que el que supuso la invención de la imprenta hace más de 500 años. No en vano estamos inmersos en plena revolución digital, la era de la información, o llamémosle tercera revolución industrial, como lo define Jeremy Rifkin, presidente de la Fundación de Tendencias Económicas. En 2016, Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, va más allá y defiende que estamos al borde de una revolución tecnológica, la cuarta, que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Aboga que en su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes. Estos cambios vendrán de la mano de avances tecnológicos emergentes como son la inteligencia artificial, la robótica, la computación cuántica, la biotecnología, la impresión 3D o los vehículos autónomos. Todos los grandes cambios económicos, sociales o culturales tienen su reflejo en el lenguaje. Y en este caso no iba a ser menos, teniendo en cuenta que una de las transformaciones que nos afecta de forma directa a las personas es la manera en la que nos comunicamos. Este cambio de paradigmas en la comunicación ha hecho que radicalmente modifiquemos la manera en la que estudiamos, trabajamos, educamos a nuestros hijos o hablamos con nuestros seres queridos. Detengámonos un momento en analizar un hecho sencillo y cotidiano que todos hacemos, como es mirar el móvil. Como dato, ya hay más líneas de móviles que habitantes en el planeta. En particular en Argentina, en el transcurso de la primera hora, nada más despertarnos, el 95% ya ha revisado su móvil. Y para 1 de cada 4 personas es la primera y última cosa que hacemos en el día, según datos de Deloitte. Esto implica que directamente consumir información, leer y escribir ha pasado a formar parte de nuestra existencia. Leemos y escribimos más. ¿Cómo leemos? Estamos en la era de la sobreinformación y esto evidentemente repercute en la forma en la que consumimos dicha información. Leemos noticias, artículos y blogs en diagonal, sin profundizar, sin acabarlas por completo. Somos capaces de consumir grandes cantidades de ideas intercambiando rápido el foco y profundizando menos. Desde luego los profesores que nos enseñaron a hacer resúmenes y esquemas y quedarnos con la esencia de lo redactado bordaron su cometido, porque se nos da de maravilla. Por desgracia, quizá nos cueste mantener la concentración en un libro por 3 horas seguidas, como hacíamos antes, pero somos capaces de digerir cientos de mensajes de Twitter en 10 minutos, quedarnos con las ideas que nos interesan, indagar en los datos que se nos han quedado en el tintero y aportar con propuestas propias. Recientemente han proliferado cursos para practicar técnicas de lectura rápida, para dar cabida a toda esta entrada de conocimiento, como en Matrix, no sé si recuerdan. ¿Es necesario que lleguemos a estos extremos? ¿Cómo escribimos? Mal. Escribimos mal, sobre todo en las redes sociales. Aunque tengamos autocorrector, aunque intentemos activamente escribir correctamente, nos equivocamos. Cometemos errores porque en el contexto en la que usamos las redes, no revisamos, escribimos rápido y enviamos sin pensar. Es como cuando nos trabamos al hablar, pero seguimos porque se entiende el significado y pararnos a rectificar sería algo menos natural. Con las redes pasa algo parecido. Un mal uso del lenguaje nunca es justificable ni será beneficioso, pero no me atrevería a decir que este mal uso atente contra la buena salud del lenguaje. Nunca tantas personas han estado preguntándose cómo se escribe una palabra o qué expresión es la mejor para explicar lo que tiene en mente. La gente escribe más que nunca.
No me entiendan mal, no legitimo las faltas, sino que entiendo que hay contextos de uso diferentes. La manera en la que escribimos en las redes es diferente a cómo redactamos un informe, escribimos un ensayo o un libro. Se trata de otro registro. La escritura en redes está impregnado de oralidad, que además está más relacionado con las emociones que nunca. ¿Hay peligro de que acabemos introduciendo esos errores en otros contextos? ¿Hace esto que cambie el lenguaje escrito en general? Yo lo veo más como un nuevo ámbito de escritura que convive en paralelo pero no afecta a su integridad. Este nuevo ecosistema es tan volátil y cambiante que todavía está cogiendo forma. Hace 15 años, cuando cada mensaje por móvil costaba dinero, ¿se acuerdan? Empezamos a escribir, a prescindir de las vocales y utilizábamos un pseudolenguaje que solventaba un problema en un ámbito muy concreto. El lenguaje, por suerte, es una herramienta viva y flexible que utilizamos para facilitarnos la vida. Este era un ejemplo muy claro de ello. Ahora que no tenemos esa limitación, escribimos las palabras enteras y el autocorrector subsana los errores que cometemos cuando intentamos escribir rápido mientras andamos por la calle en un teclado demasiado pequeño para nuestros dedos. Estamos ante una nueva escritura que nace desde la necesidad de la comunicación más visceral, emocional e instantánea que nos encontramos en cualquier otro ámbito literario. La realidad es que para darle solución a esta inmediatez y la necesidad de expresar emociones nos ha llevado, por ejemplo, a inventar emojis, iconos que muestran sentimientos, para reforzar el mensaje o evitar malentendidos. Incluso el uso de los memes que se transforman en imágenes icónicas comunican un mensaje con muy poco texto, pero con una carga semántica fuerte. Se ha convertido en un movimiento casi pop. ¿Cómo afectan estos supuestos errores gramaticales, ortográficos o de puntuación en nuestros jóvenes? Quiero creer que los niños y niñas saben diferenciar contextos y entienden que aunque usen palabras mal escritas, saben que hay una manera correcta de hacerlo, y en eso estamos nosotros los padres y educadores ayudándoles en ese proceso. Aparte de las redes sociales, los jóvenes en edad de aprender tienen toda la información que necesitan en sus manos. Algo inaudito hasta ahora. Pensemos que cada joven lleva el conocimiento universal en su bolsillo. Lo que tenemos que hacer es saber gestionar toda esta sobreinformación y guiarles para que hagan buen uso de ese privilegio. Los creadores de tecnología somos conscientes, o deberíamos serlo, de la responsabilidad que implica cada nueva aplicación, cada nueva web que publicamos, del impacto que estamos creando en la sociedad. Por eso me emociona y me inspira ver iniciativas como el de CAPTCHA, que tuvo como objetivo el reto de conseguir digitalizar todos los libros y documentos creados antes de la era digital. ¿Cómo lo consiguieron? El concepto es tan brillante y exquisito que pone los pelos de punta. Déjenme explicárselo en un minuto. ¿Conocen ese sistema de acabar los formularios web en la que hay que introducir una serie de letras aleatorias para que el sistema entienda que no somos un robot y que hay un ser humano dándole al botón de enviar? Un paso desagradable que todos hemos tenido que pasar. De hecho, se calcula que hace unos 10 años en un día se completaba 200 millones de veces, y si hacerlo nos llevaba aproximadamente 10 segundos, se perdían 150.000 horas al día, horas de frustración de todos nosotros. Ahí entra Luis Bonan, informático, empresario y profesor guatemalteco, fundador de las compañías Duolingo y CAPTCHA, vendidos a Google hace 10 años. Se le ocurrió hacer algo productivo con todo ese tiempo perdido nuestro. En este proceso de digitalización de libros que Google tenía como reto, solía haber palabras que las máquinas no siempre eran capaces de interpretar, sobre todo cuando se trataba de libros antiguos o dañados, por lo que solo podían ser identificados por un ser humano. De ahí dos vertientes, una necesidad y un poder, el poder de la multitud. Les felicito a todos porque con todo ese esfuerzo de rellenar esas letras en los formularios, todos ustedes ayudaron a digitalizar miles de libros identificando a ojo las parejas de palabras que se nos antojaban aleatorias. No, acaba, un minuto me han dicho. Las conclusiones, por favor. Durante la redacción de esta ponencia me he visto en ocasiones con el impulso de utilizar palabras en inglés.
que de forma natural utilizamos en el día a día en el ámbito tecnológico. La globalización también afecta al lenguaje y nuestras palabras, con el uso, ya las hacemos nuestras, van pidiendo su sitio. ¿Todos estos cambios que estamos comentando derivarán en nuevos vocablos y expresiones? Por supuesto que sí. Como todo lenguaje sano debe ir evolucionando. El español es un idioma vivo y como tal irá desarrollándose. Los cambios. Ese concepto tan necesario y tan temido que hace que sintamos pánico a lo desconocido. Cualquier elemento que atente contra el statu quo se nos presenta de entrada sospechoso. Como en cada revolución, es de esperar un proceso de zozobra, de ajuste y de no saber si lo que está pasando es algo nocivo o beneficioso por el simple hecho de que los cambios van a tanta velocidad que cuesta hacer un análisis y recuento de daños. Los cambios cuestan a cualquier nivel y en esa sensación de descontrol crea una incertidumbre desagradable. Muchas veces leemos afirmaciones alarmistas como el impacto negativo que tiene la tecnología, en nuestra lengua, en la lengua española. Me parecen de un pesimismo desmesurado, ya que mi lengua materna es un idioma minoritario acostumbrado a enfrentarse a grandes amenazas. El euskera ha sabido mantenerse sano durante miles de años y evolucionar con su entorno histórico. Yo quiero entender que cada cambio tecnológico es una oportunidad para todos, una opción de adaptarnos a un entorno un tanto hostil, pero con unas posibilidades que el ser humano no ha conocido hasta ahora. Posibilidades de hablar, posibilidades de escribir, de ser escuchados. La democratización del conocimiento y de la palabra no nos tiene que dar miedo. Es el momento de dar oportunidades a las personas que antes no tenían acceso. ¿Todos los cambios son buenos? No siempre, pero son inevitables. De cualquier forma, somos afortunadas. Muy bien. Muchas gracias, Anayara. Seguimos con Inés Barrio Nuevo. Ella es originaria de aquí de Córdoba. Es directora, guionista y productora. Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba y es autora de largometrajes y cortometrajes. Su ópera prima Atlántida tuvo el estreno mundial en el Festival de Berlín en el 2014. También es directora y guionista de Julia y el Zorro y actualmente está en plena preproducción de su tercer largo. Te dejamos. Bueno, muchas gracias. Buenos días, o buenas tardes, o buen mediodía a todos y todas. Para mí es un placer estar en este lugar que conozco muy de cerca porque soy local y siempre he estado en el lugar donde están sentados y sentadas todos ustedes, así que estar de este lado es inquietante. Me ha gustado mucho el cambio de la O por la A en el texto de la compañera. Bueno, yo voy a tomar como primer lugar el título de lo que hoy nos convoca, que es en el marco del Congreso de Lengua. Me invitan a hablar en una mesa que se llama Leer y escribir en la era digital, el español en los nuevos formatos audiovisuales. Me pregunto qué significa este título, ¿no? Y qué significa leer y escribir en la era digital y el español en los nuevos formatos. Yo voy a tomar este título, dos cosas sobre las cuales me voy a explayar hoy brevemente, y se me ocurren dos líneas por las cuales abordar los nuevos formatos. Uno es la dimensión de la traducción o la subtitulación de las películas. Otra es una dimensión política de lo que significa para mí ser una cineasta mujer hoy en Argentina. Me pregunto a qué nos referimos con nuevos formatos. Pienso, ¿no?, los nuevos formatos técnicos y su anacronía en el tiempo que los vuelve obsoletos, cuando los formatos cambian tan rápidamente que ya son viejos en cuestión de muy poco. ¿Y a qué nos referimos, de nuevo, esta pregunta de leer y escribir en la era digital? El cine, ya sabrán, ¿no?, va cambiando minuto a minuto junto a la tecnología. Sale una cámara sofisticada y luego aparece otra. El gran salto de la cinta a las cámaras, ¿no?, del 35 milímetros a las cámaras digitales que muchos y muchas de ustedes tendrán, ha sido un salto que aún no se ha visto superado por uno mayor. No me interesa igualmente hoy indagar un análisis técnico sobre los formatos audiovisuales, ni creo que a ustedes les interese hoy un sábado al mediodía. Creo que sería aburrido un bodriazo, como dicen acá en Córdoba. Entonces, retomo esto de leer y escribir. El cine tiene como principio la escritura,
Quizás no todos en los casos, ¿no? Hay casos de documentales donde no hay una escritura de guiones, pero sí por lo menos en la ficción o en lo que yo hago. El escribir en cine es escribir guiones. La escritura de cine es, al fin y al cabo, escritura, aunque haya quienes piensen que un guión solo es válido si de ese guión se hace una película. Esa no es mi postura. El trabajo que concierne la escritura de un guión tiene como implicancia un formato. Se trabaja en plataformas de escritura de guiones muy sofisticadas, programas que ya facilitan el formato de guión, pudiendo establecer las escenas, los personajes, los diálogos, y que luego con ese guión se podrán hacer los distintos desgloses para la producción y otras áreas. Pero un guión bien podría ser escrito como una novela o como un cuento. Los formateos de los guiones son afines de que un grupo de gente especializada sistematice un trabajo de industria. En lo que mi trabajo como cineasta concierne y el uso del español, me interesa pensar y pensarme primero que nada como cineasta mujer dentro de un mundo de mayoría masculina, dentro de un mundo de hombres, pero yo voy a volver sobre eso un poquito más adelante. Pienso ahora, que es lo que dije al principio, en las traducciones y el mundo del subtitulado dentro del cine, que es un tema candente, quizás no tanto como la traducción literaria, pero que tiene consigo problemáticas parecidas. La función de lo traducible y universalizable para que hispanohablantes no se vean en la necesidad de leer en los subtítulos cuestiones demasiado regionales, slangs, etc. Este tema trae consigo las problemáticas y variables más inmediatas de traducir una lengua viva, una manera de decir las cosas. A diferencia de un libro, la subtitulación tiene una imagen que la acompaña, es decir, el film, la película, ¿no? Entonces nosotros podemos leer y a la vez escuchar y ver al mismo tiempo. Este mecanismo está tan internalizado desde que aprendimos la lectura que no se nos hace raro leer un subtítulo que está sobre una imagen y a la vez ver la imagen que se justapone con un diálogo por abajo. Es intrincado, pero entienden lo que digo, ¿no? ¿O no? Es muy curioso, por ejemplo, en Netflix las opciones de subtitulado son diversas y cómo a través de esta plataforma se ha internacionalizado, por decirlo de alguna manera, el español. A modo de dato curioso, hay una página que enseña a hablar como Pablo Escobar de Narcos y el actor ni siquiera es mexicano, es brasilero. Es muy curiosa la página. El subtitulado conlleva algunos de los mismos problemas que tienen las traducciones literarias en un afán por internacionalizar el español. Se dejan afuera particularidades de las regiones y los países. El neutro se vuelve una ilusión que no deja de ser una decisión política y académica de que se lea y se entiendan las cosas de una determinada manera. Pienso, por ejemplo, en algo curioso que sucede con las películas habladas con tonada local cordobesa, o sea, películas de acá, las películas que yo hago y que hacen mis compañeros y compañeras. El público de Buenos Aires, esto me ha sucedido a modo de anécdota, pide que sea subtituladas las películas porque no entienden la tonada cerrada cordobesa o ciertos modismos locales. Entonces me pregunto por qué nosotros, los cordobeses, comprendemos perfectamente una tonada porteña y no necesitamos que sea subtitulada. Voy a deslizar una hipótesis. La televisión que consumimos, las novelas, las películas, en su mayoría, desde que nacemos, son y vienen desde Buenos Aires. Entonces, oímos esta tonada desde nuestra infancia. Esa escucha ha acostumbrado nuestros oídos a una manera de hablar que es la de Buenos Aires, específicamente la capitalina de Capital Federal. Que no quiere decir que no tengan una tonada, ¿no? Antes mucha gente decía que le parecía intolerable escuchar al cordobés. Los cordobeses a los cordobeses no les gusta escucharse hablar. Me pregunto si eso no tiene que ver con que simplemente no se escuchan lo suficiente. ¿Por qué son tolerables las películas con tonada de otros lugares, más específicamente con tonada de Buenos Aires? Los subtitulados de las películas cordobesas no serán necesarios, creo yo, cuando los oídos las hayan escuchado lo suficiente. Pero no por un ruido porque suene mal, sino simplemente para ir entendiendo cómo es ese canto, cómo es esa manera de hablar. Bueno, voy a respirar. Esto me lleva a pensar también el uso del diálogo en el cine. Yo creo profundamente que las normativas son una especie de fosilización del lenguaje. Imaginen una película donde dos personajes hablan de acuerdo a todas las reglas del lenguaje, ¿no? Idiomáticas, de una academia. Creo que sería un artificio tremendo. Los personajes, como en la vida, no tienen una manera de hablar correcta. No terminan las frases, cortan sus palabras, van en un sinsentido, no terminan sus discusiones. No hay una dialéctica en ese lenguaje. El diálogo no se resuelve. Entonces, pensar, por ejemplo, una manera correcta del uso de español en un diálogo en el cine, para mí no solo es engañoso, sino que es falso.
Tanto en la escritura como en el cine, en el mundo del doblaje, por ejemplo, se extiende el uso del español neutro, que en realidad no tiene nada. Es la monopolización de un uso normativo con claras implicancias políticas. Es un español extendido por profesionales mexicanos. Conocen lo que es el español neutro, ¿no? Que se habla, bueno, muchos documentales y muchas películas del cable. Es un español extendido por profesionales mexicanos que doblan las películas usando un tono amable, engañosamente amable al oído. Creemos que no hay un tipo de tonada en ese uso cuando en verdad eso es una fantasía. Las películas exportadas al mundo del cable en esta modalidad contribuyen a una especie de imperialismo idiomático. Una forma supuestamente neutra que resuelve o vendría a suplir las diferencias dialectales. Es un estándar de español artificial generado por una industria de cine en un afán por llegar a la máxima cantidad de hispanohablantes. Es muy curioso que los niños y las niñas y las niñas en este momento imitan los dibujitos animados, no sé si les ha pasado. Bueno, y hablan este español neutro, ¿no? Del anime, hacen todo eso. Entonces el trabajo de traducción a veces pareciera no interpretar una manera dialectal, sino vender la universalización de una manera de hablar que no es la propia. Netflix, por ejemplo, nos da la opción de ver una película de habla hispana y poner los subtítulos abajo, ¿no? Esto genera una especie de vagancia auditiva, al no esforzarnos por entender un tono, ¿no? De repente vi Roma, la película esta, el otro día mexicana, y le puse los subtítulos, les digo que es algo que yo he hecho. Entonces, no nos esforzamos por entender un tono, un dialecto, un país que habla nuestro mismo idioma. De pronto ponemos una película, bueno, peruana o venezolana o de algún lugar cercano y tenemos la necesidad de leer el subtítulo formateado porque no entendemos lo que dicen. ¿Me estoy pasando? No, estás bien. Estoy bien. Voy a ir saltando un poquito de tema en tema. Lo mío no es la academia, yo me dedico al cine, así que espero que entiendan la dispersión de mi ponencia. El tema candente del momento, y lo extiendo también al mundo del cine, es el lenguaje inclusivo. En mi caso yo estoy escribiendo una película acerca de adolescentes en una toma de un colegio, son chicos que tienen 15, 16, 17 años. Las chicas son feministas, luchan por la legalización del aborto, hay un chico trans, hay 2 jóvenes gays, entre otras cosas de la historia. Entonces, junto a la co-guionista que estábamos escribiendo, se nos plantea el interrogante de cómo esos adolescentes hablaban en esa película. Entonces, cambiamos todo el lenguaje inclusivo. Entonces, estamos cambiando todos los textos a este lenguaje. Estos chicos, estas chicas, estos chiques, hablarían de ese modo en ese contexto que es el contexto actual, que es el ahora. A esto las normativas deben acomodarse y no al revés, y la lengua es política y la política es algo en movimiento. Por ejemplo, la Academia Sueca introdujo en su glosario de referencia el pronombre neutro gen, usado desde hace décadas entre los colectivos feministas y adoptado por la comunidad transexual. El lenguaje inclusivo de la mano de una inclusión y la no aceptación de este por la RAE quizás venga de la mano de cierto retraso de las academias al tener que ayornarse a los movimientos sociales. Ahora leí que lo van a considerar y que está dispuesta a mejorar el uso de la E, según lo que leí en las últimas noticias de hace 2 o 3 días. Pero bueno, por ahora, si yo pongo chiques en el Scrabble, no, me podrían imputar la palabra y la Q vale mucho en el Scrabble, ¿no? Ahora sí tenemos poco tiempo. Bueno, ve cerrando. Sí. Me queda... Sí. 2 páginas. Bueno, tengo que ir cerrando, así que voy a ir más rápido. Leí que la categoría de sexo débil fue quitada del diccionario luego de siglos, ¿no? Entonces, la lucha por la forma de nombrar las cosas es una lucha política. No nos olvidemos la relegación del discurso feminista, del discurso inclusivo, de los usos de las palabras para referirse a las mujeres, y no nos olvidemos que en Argentina mueren 30 mujeres por día por femicidios. Entonces, pienso, ¿qué me lleva a mí a hacer cine? Y siempre aparece una palabra que es el deseo, y esta palabra nos fue negada a las mujeres y nos sigue siendo negada. Entonces me puse a buscar en internet acerca del deseo según los filósofos y las filósofas. Encontré a Tomás de Aquino, Descartes, Hegel, Sartre hablando sobre el deseo, pero no hay ninguna mujer, por lo menos en Wikipedia o ese mar de datos erróneos que es internet, que hable acerca del deseo. Entonces yo diría que las mujeres hacemos cine porque hay algo que no se resuelve para las mujeres, y hacemos marchas y hacemos vigilia por el aborto. Me acordé un poco de Virginia Woolf y su cuarto propio, en donde logra meterse en un mundo de hombres, en una biblioteca de difícil acceso, solo para encontrar en un libro de cómo una mujer desea. Cómo por primera vez dentro de la literatura, en un libro no demasiado importante, se hablaba acerca del deseo de esta palabra, del deseo de una mujer. Acontecimiento inaudito. Ella misma se tuvo que meter ahí para averiguar la cantidad de hombres que hablaban sobre el deseo de la mujer, que escribían sobre eso, y la poca cantidad de mujeres que hablaban sobre ello. La palabra deseo existía, obviamente, en ese momento,
pero no existía para las mujeres. Tengamos en cuenta que en ese momento las mujeres no votaban y no hacían un montón de cosas, entonces ¿por qué desearían? Es decir, lo que hacía Virginia Woolf era pensar cómo se construye el discurso y la subjetividad femenina en un mundo de dominación masculina. Y el cine está construido básicamente desde y para la subjetividad masculina. Hay un test, me queda poquito, Hay un test que quizás muchos de ustedes lo conozcan, que se llama el test de Bechdel de 1985, cuando una comiquera lesbiana publicó una tira cómica llamada The Rule, con las bases de una prueba y pautas necesarias para detectar la desigualdad en el cine. Son dos mujeres que van a entrar a ver una película que era Conan el Bárbaro, creo. Entonces, una le pregunta a la otra, para detectar la desigualdad. Aparecen dos personajes femeninos que tienen un nombre. Esos personajes hablan entre sí. Y esos personajes hablan de algo que no sea hombres. Pese a parecer un test simple, la mayoría de las películas que han sido premiadas con los Oscar, por ejemplo, no sé si esto vale, no consiguen pasar este test. Ni hablar de los cupos femeninos en los equipos técnicos de cine. Un poco para mí hablar de escribir nuevos formatos es escribir, me salgo de la tecnología y es escribir dentro de este marco feminista diverso y diverso. Y poner ese punto de vista a todo lo que hago. Y esos nuevos formatos son discursivos y políticos. Pienso que las cineastas somos un poco como Virginia Woolf en un cuarto propio. Y hay tantas películas donde hombres hablan de mujeres que hablan de hombres, mujeres contadas por hombres, y nosotras debemos contar en ese discurso, volver a escribir esa mujer que apareció en la literatura de Virginia Woolf, contar ese deseo de las mujeres desde las mujeres. Al fin y al cabo, y voy cerrando, la discusión sobre el aborto en Argentina, creo yo, no es una discusión sobre si un bebé no, un feto, un embrión, es una discusión acerca de la palabra deseo y, en definitiva, del deseo de la mujer sobre su comportamiento. No quieren que la mujer desee y si desea hay que castigarla. Gracias. Gracias, Inés. Vamos a continuar con Francisco Marchiaro. Él es gestor cultural, docente y divulgador de temas vinculados con la creación, la comunicación y el arte contemporáneo. Es actualmente secretario, es más bien secretario de Cultura de Córdoba. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día, buen mediodía. ¿Cómo estamos? Usualmente en este caso se agradece a la academia y también, por supuesto, al Instituto Cervantes, cosa que yo voy a hacer a medias. Quiero denunciar un pequeño boicot. Yo había pedido una mesa en la que se vean mis zapatillas. Como no se ven, se las voy a mostrar por acá. Miren qué bonitas que son. Dicho lo cual, integro un poco la organización del Congreso, así que agradecerle al Cervantes o a la Academia me parece que es significativo, pero lo más importante para mí es que ustedes estén hoy acá, que nos hayamos reunido a discutir, a pensar ideas, palabras, con lo cual, sin duda que les agradezco a ustedes. También, además de agradecerles, quiero pedir disculpas porque usualmente en estos acontecimientos lo que se estila es tener una mirada un poco negativa. Y bueno, soy optimista por naturaleza, así que con permiso de la coordinadora les voy a proponer un texto con una mirada un poco optimista, si les parece. ¿Están de acuerdo? Muestro de vuelta las zapatillas, ¿no? Sí. No sé qué hacer como para que nos activemos, ¿no? Bueno, preparé un texto que se llama El rumbo de las palabras, la rumba semántica. Me interesa referirme en esta presentación a dos aspectos que rondan determinadas prácticas creativas en la era digital que podrían ser entendidas como fondo y forma. Por fondo entiéndase qué aporte a la humanidad suponen las nuevas maneras de construir conocimiento en la contemporaneidad, mientras que por forma me gustaría detenerme en cómo se dan esas prácticas, con especial mención, claro, del español. Con especial atención también a esa célebre frase de Ludwig Mies van der Rohe que sugiere: la forma no es el objetivo, sino el resultado de nuestro trabajo. Esta semana hemos leído que las mayores preocupaciones de la ONU se centran en el cambio climático, su impacto en los países menos desarrollados, las migraciones, la desigualdad económica y la situación de las mujeres, tema que ya se ha venido mencionando en la mesa. Estos temas,
que parecían extraídos de reverberantes publicaciones en redes sociales, se están sistematizando en diversas cumbres internacionales. Entre ellas podemos destacar la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible, que junto a UNESCO y CGLU solicitan que la cultura sea un nuevo pilar, el cuarto, del desarrollo humano, en tanto moldea lo que se entiende por pasado, presente y futuro. En ese sentido, la lectura y escritura, así como el audiovisual, son enormes explicaciones sobre por qué una sociedad más justa depende casualmente de estas nuevas actividades productivas. Y no en el futuro, sino en el presente. Realidad que nos cuesta entender a generaciones que nacimos con teléfonos a disco y seducciones a capela, lejos del Tinder o los matches con los que hoy cuentan muchos de ustedes y quienes ya nos casamos antes se los envidiamos, quiero mencionarlo. No hace falta ser un estudioso de la economía creativa, como hemos escuchado en estos días, para reconocer que mientras las industrias tradicionales, históricamente beneficiarias de política y legislaciones, reducen su capacidad para construir empleo, cada vez más personas trabajan escribiendo, traduciendo, analizando o produciendo material destinado a las pantallas. Alcanza con compararles en una provincia y en un país agrario con la actividad del campo, cuya reducción en la toma de empleo es alarmante. Lo mismo podemos señalar sobre el carácter emprendedor e independiente de los creativos, en contraste con las viejas formas del trabajo, siempre lineal, siempre aplastante, especialmente a la hora de distribuir los resultados financieros cuando el aplastamiento es la norma. Mientras que en la minería, la metalmecánica o la construcción muchos ganan poco y pocos ganan mucho, entre los trabajadores de la palabra y lo audiovisual encontraremos una tendencia hacia una virtuosa ecuación en las proporciones, las tajadas de la torta a distribuir. No solo hablamos de una oportunidad histórica de construir trabajo emprendedor remunerado con cierta simetría, sino que supone uno de los sectores con mejor tasa de trabajadoras mujeres. Auscultando las industrias antes descritas, construcción, minería, metalmecánica y tantas otras, encontraremos que las mujeres ocupan lugares menores en la cadena de valor, mejorando su proporcionalidad, y lo vamos a decir con tristeza, en sectores administrativos, de limpieza o de alimentación del equipo. Por el contrario, en los sectores que comentamos, se observa una mayoría de trabajadores con buenas oportunidades de liderazgo, algo que también se maximiza al analizar la capacidad de inserción de personas con otras elecciones de género que siguen viendo impedidas sus oportunidades de desempeño y más aún de expresividad en los ámbitos tradicionales. Permítaseme agregar una lista sobre el impacto medioambiental de la mayor parte de los sectores productivos que gustan de monocultivos y pulverizan veneno sobre los restos de una biodiversidad herida, la nuestra, que gozan de condiciones fiscales excepcionales mientras escupen plomo sobre nuestros recursos hídricos que estornudan arsénico desde esas minas que hacen metástasis en nuestras montañas. Pareciera que nos hemos alejado del tema, pero por la vía más elemental hemos llegado a entender quiénes están ya no detrás, sino frente a las causas, banderas y tramas de sentido que construyen los nuevos temas de agenda en la opinión pública. No es casual que "Mirá cómo nos ponemos" o "No es no", versiones locales del Me Too, hayan nacido como hashtag, pero muy rápidamente sean una lucha vital, social y callejera. No es casual tampoco que esa marea de palabras talladas de las batallas por el cambio climático, así como lo hubieran sido en beneficio del 15M, la primavera árabe o las víctimas de la dictadura venezolana. En las redes trabajan quienes han sido excluidos de otras industrias y su trabajo es justamente hacerse valer, hacerse escuchar. El ejercicio de esas identidades y diversidades, el uso político de la lengua y su mayor urgencia en nuevas prácticas digitales expande un rizoma radicante, como lo propuso Bourriaud, subvirtiendo e impulsando de forma geométrica, a la vez que transgresoras
ideas que conectan idearios, burlando y hasta aprovechando el viento de cola de algunos algoritmos predictivos. La transmediación, así como la encarnación, y me gusta que de una vez por todas le demos carácter místico a la Matrix, de preocupaciones que pertenecen a grupos virtuales, pueden verse beneficiadas de procedimientos algorítmicos no exentos de perversidad para incrementar su viralidad, su vitalidad, o al menos para subvertirlos, para hackearlos, para ponerlos en tensión. Cada vez más el mundo supuestamente real se ve convulsionado por ideas que son consolidadas en un ejercicio de escritura conjunta y colaborativa muy propio de la web 2.0. Ahora deberemos ocuparnos de acompasar esos discursos virtuales, virales, reales, en un tiempo que, solo manera de ejemplo, pareciera más preocupado por incluir en su terminología formalizada palabras como lanchera o blue jeans, me refiero a B-L-U-Y-I-N-S, que términos como chiques, cuya connotación política en materia de género es un letrero luminoso escondido en la pantalla de nuestros hijos y cuyo brillo también encandila. En cualquier caso, no se trata de defender chiques o cuerpa en esta breve ponencia, sino de reflexionar sobre prácticas que unos prosumidores que escriben mendigando likes y hacen del narcisismo una brújula para la reflexión pública. Con el corazón abierto a un huracán de visibilidad, insisto en que tantas palabras, símbolos e imágenes arremolinadas por la fuerza del viento inmediato surgen escrituras que le dan pantalla a personas desaparecidas, a deudas sociales, de género y de poblaciones atravesadas por un planeta en crisis medioambiental. Hemos visto cómo pequeñas publicaciones efímeras, hashtags insípidos y declaraciones audiovisuales de supuesto reducido interés aparente son capaces de destronar a gigantes de la industria del cine, a políticos y, por ponerlo en positivo, a comprimir el margen de desprecio de la justicia. Ya en los primeros 90, Rossetto, destacado luego por Berardi, decía en la revista Wired que la revolución digital es un cambio tan extremo como el descubrimiento del fuego y que trae, justamente, cambios sociales monumentales al transformar por primera vez a las generaciones más jóvenes en las personas más poderosas del planeta. Sería una locura no reconocer que la lectura y escritura digital son la mayor fábrica de palabras del siglo XXI. Y no solo palabras. En estas prácticas se construyen sentidos y significados e incluyen nuevos ecosistemas para refugiar la frágil belleza de tradiciones, dialectos y sensibilidades. Ya se escribió en la Carta Magna de la Era del Conocimiento que el evento central del siglo XX es el derrocamiento de la materia. Por todos lados, los poderes de la mente ascienden sobre la fuerza bruta de las cosas. Sería una castración también no reconocer que la nueva semántica de las grandes preocupaciones globales se está escribiendo en algún iPhone de un colegio secundario que se solidariza con los Viernes por el Futuro, un movimiento mínimo que en lugar de un Nobel quiere un mundo mejor. No son cuerpos trabajando, como se planteó hace unos minutos, son espíritus escribiendo. Si escribir en un muro es hacer arte mural, una práctica milenaria que recobra vigencia cada vez que la humanidad cree que debe gritar sus injusticias, hemos de acordar que esa visibilización granhermanista con la que nos cuesta convivir y que pareciera inmanente a las nuevas prácticas, resucita cierto poder virtual de palabras que parecieran, como propone Víctor Shklovsky, gastadas por su uso cotidiano para retornarlas a su original potencia epifánica. Y termino, coordinadora, que te veo nerviosa. Nuevos textos para una realidad aumentada que nos invade y no alcanzamos a entender, nuevas piezas audiovisuales para videojuegos que terminan matando gente de carne y hueso, conforman un patos que nos envuelve como una rumba que no sabemos bailar, pero cuyas repercusiones mueven cuerpos. Si me extendí un poco más de la cuenta, les pido disculpas, pienso mejor con los dedos.
Gracias, Pancho. Me tocó el trabajo más feo de ser la dueña del tiempo. Les juro que no soy así. Me gusta hablar, ir sin parar. Vamos a escuchar ahora a Fa Orozco. A mí me gustaría resaltar su año de nacimiento. Se lo dije, se lo advertí. Ella nació en 1993 y me parece importante porque sin duda, junto con Elvira Sastre, es de las participantes más jóvenes de este encuentro, de este congreso. Y ella empezó su trabajo como divulgadora, como promotora de lectura hace 7 años, es decir, cuando tenía 17. Tiene un canal en YouTube que se llama Las Palabras de Fa, que cuenta con más de 23 millones de visualizaciones. Y bueno, vamos, Fa. Buenas. Muchas gracias, al igual que el resto de mis compañeros de mesa, gracias por la invitación y a ustedes por asistir, por estar aquí. Gracias, de antemano, gracias por escuchar. Y bueno, mi texto no tiene nombre, pero les cuento un poco sobre mí. Mi carrera como escritora, la verdad es que es muy cortita todavía, pero la carrera que sí tengo es como lectora. Así que les voy a hablar un poco de la lectura. Mi nombre es Fa Orozco y yo más o menos inventé mi trabajo. Desde muy pequeña sabía que iba a crecer para estar rodeada de libros y ahora soy promotora de lectura, voy predicando la palabra del Señor nuestro Dios, Víctor Hugo. Promover lectura es de los oficios más antiguos. Todos los lectores somos promotores de lectura, tal vez no ante un grupo de desconocidos, pero sí entre nuestros amigos y familia. La parte de mi trabajo que más o menos inventé es el medio. Encontré en internet el espacio indicado para mí, un grupo de lectores apasionados con quien hablar sobre libros. Fue un bello accidente y 7 años después sigo hablando del poder que los libros tienen sobre nosotros, en internet y en la antigüita frente a un grupo de personas no píxeles. En el mundo digital, el poder de un usuario como máscara que te protege de todo lo que dices puede ser terrible. Ayuda a sacar lo peor de nosotros, cosas que nunca le diríamos a alguien frente a frente. Pero también puede ser maravilloso. Cuando hice mi primer video hablando de algunos de los libros que tenía en mi biblioteca personal, no esperaba mucho. Quería soltar todos los sentimientos que esos títulos habían creado. A pesar de contar con un diálogo abierto en mi universidad para discutir los textos del programa de letras mexicanas que yo estaba estudiando, lo que encontré en YouTube fue algo muy diferente. Tal vez decir que lo encontré no sea correcto, la realidad es que me encontró. Cientos de jóvenes de toda Latinoamérica y algunos de España vieron mis videos y con la máscara de usuario me abrieron su corazón. No a esos aspectos terribles que cargamos, sino a sus sensibilidades. Me hablaron de sus libros favoritos y de cómo los habían ayudado en momentos difíciles, de cómo Neruda les ayudó a sanar un corazón roto, y Alicho Macero les dio las palabras, esos sentimientos de amor que muchas veces nos parecen inexplicables. Cómo Los Miserables les abrió los ojos a las injusticias que tenían normalizadas. Me hablaron de los libros que no les han gustado y cómo sufrieron para terminarlos. A lo que siempre respondo que no lo hagan. Hay demasiados libros esperándonos que no vale la pena sufrir con un título que aún no es el momento indicado, o que tal vez ya pasó y nunca lo será. Me hablaron de los autores que sienten más cercanos que muchos miembros de sus propias familias, de cómo las palabras de Stephen Chbosky los abrazaron y enseñaron que está bien si nos sentimos diferentes, está bien si nos sentimos solos y si tenemos miedo. También hay una canción que nos eleva y nos hará sentir infinitos. En este caso, un libro. Entre ellos, comenzaron a reconocerse en cada video que comentaban. Abrieron diálogos y nacieron amistades de personas que, si bien eran completamente diferentes, si vivían en lados opuestos del mundo, el poder de la literatura los había flechado de la misma manera. Con el paso del tiempo, algunos comenzaron a agradecerme, porque yo les había presentado ese título que, como el amor a primera vista, en el momento y lugar indicado, los había enamorado de la lectura. Para entrar en contexto sobre el asombro de recibir esta respuesta en mis videos, les cuento que yo vengo de un país donde a mi generación y algunas mayores se nos dijo cosas como el mexicano no lee, al mexicano no le gusta la lectura y el mexicano promedio lee 1.2 libros al año. O sea, lee un libro, comienza el segundo y no lo termina.
Ahora, imaginen mi sorpresa al subir un video de título Los 7 pecados capitales de los libros y encontrar cientos de comentarios respondiendo a lo que yo había dicho al aire. Lo que yo pensé iba a ser un monólogo, una clase de catarsis para dejar ir los rastros que los libros iban dejando en mí, se volvió un diálogo. Me gusta describir mi canal de libros como un club de lectura muy grande, donde el cupo es ilimitado, todos pueden entrar, todos pueden comentar y a todos los vamos a respetar. Porque la lectura es algo tan personal que ninguna experiencia va a ser igual a otra. En estos años de promoción de lectura me queda muy claro que leer te hace lector. No importa que leas, leer por querer ser intelectual no es tener corazón de lector. Leemos porque nos gusta entender al mundo y entendernos. Al final del día, la literatura es un espejo de pasiones humanas. Los espacios digitales han permitido que los lectores puedan salir del closet. Cuando yo comencé mis videos y chicas y chicos comenzaban a responder a detalle qué les había gustado el texto y qué no, yo no estaba creando lectores, ya existían, pero estaban escondidos. Se escondían porque no tenían esos espacios en su día a día para hablar de lo que leían. Los libros no eran más que tarea y pensaban que si decían que les gustaba ese tipo de tarea y que hasta la hacían en su tiempo libre, no iba a tener buenos resultados. La digitalización de la lectura no solo es el poder leer en aparatos o escribir microficción en Twitter, las lecturas conjuntas también se digitalizaron. Ya no tenemos que buscar esos grupos en nuestras comunidades que se reúnen una vez al mes para charlar sobre el trabajo de un autor. Me atrevo a decir que a mi generación y a las más jóvenes nos parece una idea muy romántica. La ponemos al lado del escritor en su máquina de escribir, con el humo saliendo de la taza de café y el cigarro entre sus dedos. Me especializo en los jóvenes porque son ellos los que conectaron conmigo y porque también sigo estando media chava, ¿verdad? Ya uno crecerá. He podido observar de cerca el poder de la juventud sobre los textos y cómo usan toda herramienta a su favor. No podemos pensar en jóvenes sin considerar su relación inmediata a la tecnología y a los espacios digitales. En 1963, cuando Rayuela se publicó, la crítica fue muy dura. Contó el mismo Cortázar que una de esas críticas decía: si la imitación y el plagio son virtudes, Julio Cortázar es un gran escritor. Qué fuerte, ¿no? Bueno, lo que pasó con esta novela fue algo que ha sucedido mucho en la historia de la literatura. Los jóvenes leyeron Rayuela y se encontraron en ella cual espejo de pasiones. Fue el libro indicado en el momento indicado. De haber sido otro libro, los caminos lectores de esa generación hubieran sido completamente diferentes. Me atrevo a decir que algunos nunca hubieran comenzado. El poder de los jóvenes en todos los aspectos es mucho más grande del que nos imaginamos. Creamos revoluciones, desde abrir espacios seguros en Twitter para contar historias de acoso en universidades donde escuchamos y les creemos, hacer documentos en línea para facilitar la ayuda en caso de terremotos, aunque estemos al otro lado del país, hasta ayudar a una persona de otra ciudad a encontrar a su mascota compartiendo imágenes en Facebook. También hacemos revoluciones internas. Podemos abrir nuestros corazones al mundo sin miedo. Podemos deshacernos de nuestro ego para tomar un libro que parece un bestseller más y darnos la oportunidad de que nos cambie la vida. Y no solo eso, nosotros cambiarle el rumbo a los libros. Cortázar fue abrazado por miles de jóvenes en Latinoamérica. Ellos le dieron la oportunidad y a ellos les cambió la vida. Y gracias a ellos podemos encontrar Rayuela en todas las librerías, en todas las bibliotecas, esperándonos a que sea el momento indicado para flecharnos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Fa. Compensamos un poco el tiempo. Entonces, Pablo, te toca tu turno. Pablo cierra esta primera ronda de intervenciones. Según mis cálculos, sí tendremos tiempo de regresar un poco. Y les leo un poco de Pablo de Santis. Es escritor. Él ha publicado varias novelas, La traducción, Filosofía y Letras, El calígrafo de Voltaire, El enigma de París, Los anticuarios y otras novelas más. También tiene una relación
con la escritura cinematográfica y con ese bonito tejido que es imagen y texto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias a los organizadores y también a la cordialidad de los cordobeses personificada en todas estas chicas y chicos que nos han asistido en todas nuestras actividades. Bueno, voy a leer un texto que le puse el título de El calendario de la ficción. En la primera mitad de los años 90, yo trabajaba escribiendo textos para un programa de televisión que se llamaba El Otro Lado. Era una mezcla entre ficción y periodismo. Fabián Polosecchi, periodista en la vida real, simulaba ser un guionista de historietas que se había quedado sin ideas. En cada programa salía a buscar inspiración para sus historias. Estas entrevistas, nacidas de una excusa de ficción, eran reales. Uno de los programas estuvo dedicado a los hoteles, pero no a los hoteles de turismo, sino a aquellos donde la gente se hospeda durante largos periodos, a veces durante años. En uno de esos hoteles vivía la viuda de un actor. Su marido había muerto de un ataque cardíaco unos años antes. Con respecto a esa muerte y a la supuesta culpable de esa muerte, ella guardaba un rencor imborrable. El marido actuaba en una obra que había recorrido durante años los teatros de la Argentina. La convivencia del elenco no era feliz. Su partener, una ex amante, lo odiaba. A esta mujer la viuda la llamaba La Morocha. Por exigencia de la obra, en el último acto la actriz debía golpearlo en el pecho. La Morocha lo golpeaba con fuerza creciente, y estos golpes, con el tiempo, le habían provocado un daño. La Morocha sabía de la debilidad del actor y sin embargo había seguido golpeando con fuerza hasta provocarle la muerte. Esta era la historia que contaba la viuda. Lo más probable es que no haya habido ningún vínculo entre los golpes y los problemas cardíacos. Pero si jugamos a prestarle nuestra fe a la historia, vemos que se trata de un crimen perfecto, un crimen ejecutado a la vista de todo el mundo y que aparece como una irreprochable muerte natural. La pequeña historia enlaza además dos elementos centrales de toda ficción y hace del cruce de estos elementos, que suelen estar separados, el centro de la trama. El primero de estos elementos es lo cotidiano, la repetición de los días en el almanaque. Es el estado del mundo antes del relato. Las novelas, las películas y los cuentos suelen comenzar con una cierta tranquilidad que luego será interrumpida. Acá esa cotidianeidad está dada por las funciones teatrales sucesivas y los golpes sucesivos. El segundo elemento es el acontecimiento, el quiebre que aparece en toda historia, aquello que no se repite, lo que solo ocurre una vez. En este caso, la muerte del actor. En español tenemos una fórmula para los cuentos, el había una vez o el érase una vez. El verbo en imperfecto destaca el estado del mundo antes del conflicto, nos sugiere la repetición amable de los días. Había una vez un rey o una princesa, un castillo. El cuento El pescador y su mujer de los hermanos Grimm enfatiza la repetición implícita en el había una vez. Érase una vez un pescador y su mujer que vivían en una cabaña junto al mar y el pescador iba todos los días a pescar y echaba el anzuelo una y otra vez. Cuando un texto de ficción es adaptado al cine o a la televisión, lo que se pone en escena de un modo más directo, más sencillo, es el acontecimiento, el conflicto, lo que ocurre una sola vez. El arte audiovisual ha nacido para mostrar el resplandor de los hechos. La cotidianeidad, lo repetido, pertenecen más al mundo del escrito. Desde luego la rutina aparece en películas o series, pero los medios para dar cuenta de la repetición de los días son indirectos o sofisticados. A veces esto está resuelto a través de una voz en off, que es un recurso que recuerda a la escritura. Hay un cuento de fantasmas inglés, anónimo, que nos habla de una mujer que todas las noches sueña el mismo sueño. El sueño es muy simple. Camina por un bosque hasta encontrar, en un claro, una casa. Se acerca a la puerta, golpea, y cuando están a punto de abrirle, se despierta. Un día, mientras recorre en auto una zona agreste, ve de pronto entre los árboles la casa de sus sueños. Baja del auto y golpea la puerta. Le abre un hombre de barba blanca, muy amable. Ella no dice nada de su sueño, simula que está interesada en comprar la propiedad. Ah, pero no le recomiendo que la compre, señorita. Esta casa recibe la visita de un fantasma, dice el hombre. ¿Y quién es el fantasma?, pregunta ella. Usted. En este relato, la repetición ocupa un lugar de importancia. Es esencial para el cuento que sepamos que el sueño no ocurrió una sola vez, sino muchas veces. Es esta repetición y no el contenido del sueño lo que confirma su naturaleza anómala.
Si lleváramos este mínimo relato a la pantalla, observaríamos que la escena del encuentro entre la protagonista y el hombre de barba blanca puede filmarse sin mayores problemas, mientras que la idea de la repetición inicial exigiría un procedimiento un poco más complicado. Frente a los otros lenguajes, es propio de la literatura el poder imbricar lo cotidiano con lo extraordinario de un modo que los otros medios ignoran. Y la literatura es capaz de inculcar en el lector la noción de que una experiencia se da dentro de una colección de experiencias o dentro del marco de una vida. La idea de que el relato no cuenta todo, sino que hay algo que ocurrió antes y algo que ocurrirá después. Este choque entre lo cotidiano y lo extraordinario alcanza un esplendor filosófico en La muerte del estratega, que es un cuento de Álvaro Mutis, un escritor colombiano que murió hace unos años. Creo que es el cuento que más veces he leído en mi vida. Es un laberinto verbal que nos distrae con disquisiciones teológicas bizantinas, realmente bizantinas porque transcurre en Bizancio, y batallas para esconder una historia de amor. En el momento de su muerte, Alar, el ilirio, el estratega, comprende que de la colección de sus días son aquellos marcados por el amor los que dan sentido a su vida. Si tuviéramos que contar algo de nuestra vida, algo que nos identificara como una huella digital narrativa, ¿qué contaríamos? ¿Aquello que hacemos todos los días? ¿O que hicimos durante años? ¿O algo que nos pasó una sola vez? Hay un personaje secundario de la película El Ciudadano, de Orson Welles, Citizen Kane, que tiene muy en claro qué historia, qué instante lo representa. Recordemos que la película tiene la forma de una investigación acerca de la misteriosa palabra que un magnate de la prensa, Charles Foster Kane, pronuncia antes de morir, Rosebud. A un joven periodista le encargan averiguar el significado de esa palabra. Entrevista, entre otras muchas personas, a un antiguo colaborador de Kane. El periodista imagina que la palabra misteriosa debe referir a algo muy importante en la vida de Kane, pero su entrevistado, que es un hombre mayor, no opina lo mismo y le da una lección sobre la memoria. Un hombre puede recordar cosas que a usted no se le ocurriría que pudiera recordar. Tome mi caso. Un día de 1896 yo estaba cruzando a Jersey en el ferry y cuando salíamos otro ferry llegaba y en él había una muchacha esperando el momento de bajar. Tenía un vestido blanco, llevaba una sombrilla blanca. La vi solo durante un segundo. Ella no me vio, pero no pasa un mes sin que piense en esa chica. En el relato de la vida del actor, lo repetido, las funciones y los golpes en el pecho se convertían en lo único, la muerte del actor. Aquí ocurre al revés. Lo único, la visión fugaz de la muchacha, se convierte en lo cotidiano. No pasa un mes sin que piense en esa chica. Es esa repetición lo que da sentido al relato y lo que refleja la melancolía del personaje y la idea de que el hecho central de una vida puede ser un segundo de felicidad, un instante de iluminación. Una antigua sentencia latina decía: de ti, lector, trata la fábula. Si persistimos en el oficio de ser lectores es porque adivinamos en la lejana peripecia de los héroes un espejo cercano. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Tenemos tiempo para hacer una segunda ronda de intervenciones. Habíamos pensado en marcar algunas posibles líneas de preguntas. Hay varias ideas que rescato que han dicho entre todas y todos. Si pensamos que la escritura es un conjunto de texto, que la lectura también es un hecho colectivo, esta escritura, digamos, hipertextual, que se hace a base de vínculos, ideas que pueden estar aquí vertidas en la mesa, esta idea también de ese prosumidor que es alguien que no nada más consume pasivamente un producto cultural, sino que también produce en sí mismo. Hablamos de sensibilidades, ¿no? No están tocadas de esa forma, pero podemos hablar también de narrativas digitales y de cómo la literatura infringe, digamos, en lo cotidiano, irrumpe en lo cotidiano para crear lo extraordinario, ¿no? Y haciendo esta recapitulación me voy a ir por otro lado perfectamente, voy a divagar. Y quiero también recuperar, pensando en que ayer se murió Agnès Varda, en su idea de cine-escritura, ¿no? Este nuevo género, digamos, como posibilidad de escribir a partir de estas pequeñas herramientas que son nuestros nuevos cuadernos de notas.
¿cómo se definirían ustedes si tuvieran que definirse como lectores y escritores en el siglo XXI? ¿Es por orden o...? Como quieran. La primera valiente, Inés, tú puedes ser. A ver, sí, muy verdad, ahora sí, nada, es cierto. Pues es una pregunta un poco curiosa en mi caso porque la verdad es que a mí no me tocó cambiar de estructura. O sea, yo no crecí con análogo y cambié a digital. Realmente yo crecí con digital desde el inicio y, como dicen de mis generaciones, nacimos con el teléfono en la mano. Entonces, pienso que la naturaleza de ser escritor y lector no cambia en relación a como lo hacías en caso de quienes pudieron hacerlo en el siglo XX y en el siglo XXI. Creo que expresar nuestros más profundos temores, que es al final del día lo que hacemos al escribir, solo cambió el medio y en realidad es el mismo oficio. Igual la lectura, creo que igual que hace 100 años, si yo hubiera nacido hace 100 años, hubiera conectado con la literatura de la misma forma que lo hubiera hecho si hubiera nacido dentro de 100 años. Si es que todavía hay mundo con libros, ¿verdad? Entonces, ese es específicamente, creo que, como lo dije en mi texto, leer te hace lector. Y un escritor no es más que un lector que se atrevió a dar el paso, ¿no? Te atreviste a crear, ya sea en el medio que lo hagas, si es a lo mejor en forma de guiones, no meramente un texto narrativo que encontramos en un libro, es atreverse a dar el paso. Pero adelante. Yo les abrí el diálogo, ustedes ahora sí échenle. Vos porque estás más cerca del siglo XXI, entonces corres con ventaja. A mí me interesa un concepto que propuso hace un tiempo Luis Alberto Quevedo, que actualmente es rector de Flaxo, que propone desdemonizar algunos conceptos que originalmente están instalados como malos. Entonces, hay una percepción que está mal consumir muchas redes sociales, hay una percepción que está mal mandar mensajes de texto con ciertas tipologías de palabras modificadas, e inclusive está muy demonizado ser un gamer, a pesar de que es casi una profesión. Mucha gente, sobre todo los que tenemos hijos chiquitos, nos preocupamos frente a un uso abusivo de los videojuegos. Lo cual es natural, sobre todo si tienen dos varones como yo, que se preocupen por el uso de la consola. Pero por otro lado, cabe recordar que cuando Gutenberg inventó la imprenta, se transformó en un tipo muy impopular. O sea, la gente no le decía a Gutenberg, que dicho sea de paso, él inventó la imprenta, pero no llegó nunca a comprobar lo que había inventado, se murió antes, endeudadísimo. Pero la gente le decía, bien Guten, la pegaste loco con sino que por el contrario se transformó en una figura bastante impopular y la gente lo puteaba mucho, usando puteadas, porque estaban habituados a otras prácticas de lectura con otro tipo de relatos. De hecho, la Biblia que él publicó era una Biblia novedosa, más contemporánea para su época, con lo cual a lo mejor mi hijo que no juega tanto a la Play es un potencial Gutenberg, al que yo le estoy jodiendo parcialmente la vida porque juega bastante. Entonces digo, habría que tener un pensamiento un poco más elástico sobre cuáles son las buenas y las malas prácticas en materia de lectura, escritura y audiovisual. Y después, yendo un poco más profundo, yo tengo una tendencia natural hacia la densidad, que quiero destacar que para mí es una virtud. Viste que ahora la gente, si te quiere insultar, te dice sos un denso, y esto pasa a ser una condena terrible y tus amigos te bloquean en WhatsApp. Y yo, por el contrario, creo que ser denso, espeso o intenso, otro insulto, dicen sos un intenso y esto es malo. No, bueno, yo pienso que ser intenso es bueno. Me voy como para la parte más de filosofía del arte, y hay un libro que me impactó mucho de Bifo Berardi, del que tomé una cita, que se llama algo así como Después del fin, Fenomenología del fin se llama puntualmente, y él distingue entre sensibilidad y sensitividad, ¿no? Y esto también me parece que hace a la práctica del lector, del escritor, del prosumidor, para citar a Toffler, o del productor que genera alguna pieza audiovisual en las redes sociales, como una gran diferenciación, ¿no? Alguna persona que tiene alguna sensibilidad que la puede desarrollar, y después está todo el juego de los sentidos, ¿no?
que también está tan presente, y Berardi, y con esto termino mi presentación que no tiene ningún sentido, pero me gusta citarlo Berardi, nada más que por eso pedí la palabra, y Berardi habla mucho de la dermis, ¿no? Como una oportunidad donde todas las sensaciones nos llegan, el calor, el frío, un beso, apostando un poco más en materia de gastronomía, el erotismo de comer algo. Con lo cual digo, nosotros en nuestro comportamiento en las redes sociales también tendríamos que ver con esta gran dermis que conforma la malla de todas nuestras prácticas digitales, que estamos sintiendo, ¿no? Porque lo que no nos debería pasar es que no sintamos nada o que no suframos ninguna transmutación. Inés, ¿quieres responder? Bueno, sí, no, una acotación. Bueno, con la dermis, polvo de la herida, decía, lo más profundo es la piel, que me gusta mucho. Yo sí viví un cambio de esto, Me interesa hablar un poquito, en realidad hacer un breve comentario acerca como de la materialidad en la escritura, o por lo menos en lo que a mí concierne, y sí a mí me ha modificado la manera de concentración sobre las cosas y sobre lo que yo hago. Una vez leí una cosa muy curiosa, que por ejemplo los controladores aéreos, además de tener las pantallas, si se imaginan el trabajo que es ser un controlador, una controladora aérea, o sea, un trabajo bastante complejo, tenían además de las pantallas como un tipo de un esquema material con fichas, ¿no? Que era como un reaseguro de las pantallas, porque la digitalización, o sea, la imagen digital no quedaba en la memoria lo suficiente, o no sirve para plasmarse en la memoria de una manera contundente como tiene que hacer alguien que controla aviones. Entonces, además de eso, tienen los aviones como en una especie de juego, como si fuese una especie de tech, ¿no? Sí. A mí sí me pasa que el pasaje ese me ha hecho cambiar mi forma de memorizar las cosas. Entonces, como si algo en eso influyera, por ejemplo, en el uso de los guiones. Nosotros con los guionistas o las guionistas siempre pasamos al papel en un momento y trabajamos sobre el papel como si fuese una especie de puzzle, de rompecabezas. Imprimimos las escenas, las coloreamos, las ponemos en el piso y volvemos a hacer algo de montaje. Por ejemplo, en el montaje también se usa porque uno tiene toda la película montada en digital y en un momento necesitas hacer pequeños como frames de la película y ponerla en el suelo, ¿no? Como una cosa de vieja usanza total, y reescribir la película con las imágenes o con algo material. Lo mismo pasa con el guión y lo mismo pasa con la escritura, que hacemos, escribimos y recortamos y después acomodamos las piezas. Sí, hay una señora que no sé si... Sí, se puede, obviamente. No se está levantando la mano. Vamos a hacer interactivo, vamos a hacer como vamos interactivo siempre. ¿Abrimos la mesa o quieres responder, Pablo? No. ¿Sí? Yo porque levantó la señora, allá al fondo, bueno, hay un montón de gente. No sé cuánto tiempo tenemos hasta que no llegue el Supremo Dios Cronos y me diga algo, entonces podemos... Parece que somos libres por ahora. Sí. Si no tenemos presidente, tampoco tenemos Cronos. Ni reglas. Sí. La señora de anaranjado levantó la mano primero, sí. Yo lo veo claro con respecto al cine. Lo que yo no estoy viendo claro todavía es lo que respecta a la producción literaria y cuáles son esos formatos, porque sí logro leer blogs en donde sí veo que hay una generación de contenido nuevo, pero no en los formatos literarios tradicionales, donde me parece que la hiperliteratura pasa más por una teoría que por la construcción de... Lo puedo también leer en algo de poesía, pero no sé qué pasa con la narrativa, por ejemplo. ¿Puedo contestar? Sí. Sí, falta un acento en la mesa y es la literatura electrónica. Existe poesía algorítmica, se escribe desde los años 50, o bueno, se produjo por primera vez desde los años 50. Nosotros formamos parte de un equipo del Centro de Cultura Digital en México que está en línea, también es un proyecto en línea,
donde tenemos varias, aquí no llamamos libros, hablamos de piezas de literatura digital y por ejemplo tenemos una novela policíaca hipermedia, ¿no? Que es narrada a través de textos, sí, pero también a partir de imagen en movimiento, de una cierta navegación, de links y de archivo, ¿no? Entonces, esas posibilidades narrativas son muy ricas, no existe tanta, pero por ejemplo en Argentina se produce, está Milton Laufer, que es un gran escritor de literatura digital, y sería interesante en algún momento que también el Congreso invitara a este tipo de escritores, ¿no? Yo puedo decirle más tarde, les paso los hiperlinks a quien esté interesado, ¿no? Y ya. Por allá hay... Bueno, había... Y después esta pregunta y acá atrás había una que estaba a mano levantada desde hace tiempo. Bueno, esta pregunta es para Pablo, que fue muy interesante, muy linda todos los relatos que trajo a la memoria, incluida la película. Pero me gustaría si pudiera ampliar la relación de esos textos que nos citó con el concepto de leer y escribir en la era digital. Bueno, yo soy un anacronismo viviente, entonces realmente creo que lo digital no ha tenido... Yo nací en los años 60, tenía 6 años cuando el hombre llegó a la luna, entonces yo siempre veo todo el mundo de la computación y de lo digital como el pobre premio consuelo que nos dieron a cambio de lo que realmente queríamos, que era viajar al espacio, ¿no? Eso era lo que... Los que crecimos en esa época veíamos el viaje del hombre a la luna y queríamos, bueno, cuando seamos grandes, vamos a viajar al espacio. Eso, como en las viejas kermeses, que cuando uno no ganaba le daban a veces un premio consuelo, nos dieron de premio consuelo los celulares, las computadoras, internet, pero no es lo mismo. Yo creo que las leyes de la literatura son, bueno, por supuesto hay cambios y hay estéticas, pero son más o menos inmutables. Por eso podemos leer con toda facilidad obras nacidas hace muchos siglos, ¿no? No solamente obras nacidas en el comienzo del siglo XX, sino podemos leer, qué sé yo, Edipo Rey y no tenemos mayores complicaciones para entender el conflicto. No necesitamos un profesor al lado, salvo alguna nota al pie de página por algo. Pero digamos, pensemos que son obras nacidas hace, no sé, 25 siglos, ¿no? Entonces creo que la literatura, los núcleos son más o menos permanentes. Y eso, yo creo que los formatos no cambian demasiado eso, porque un cuento, los cuentos que, no sé, que los que son padres jóvenes ahora le cuentan a sus hijos, más o menos son los mismos que se contaban antes. Lo curioso, sí, me parece, con respecto al mundo digital, es que cuando aparece el desarrollo intenso de todo lo que tiene que ver con lo digital, desaparece la ciencia ficción, ¿no? Es decir, la ciencia ficción ya no es un sueño compartido, ¿no? Digamos, en algún momento se retoma un poco de ciencia ficción, pero no tiene ese poder que tenía la ciencia ficción en los años 50, ¿no? De alguna manera, primero el viaje del hombre a la luna y después el desarrollo de las computadoras, digamos, hogareñas, ¿no? La llegada de las computadoras a las casas, pues bueno, existían hace mucho, eso hizo que quedara un poco toda eso de lado. Inclusive las fantasías que acompañaron a los chicos que ya crecían en casas con computadoras fueron por el mundo de Harry Potter, el mundo de Narnia, ¿no? De las crónicas de Narnia, mientras que no había una literatura de ciencia ficción, salvo, bueno, los Juegos del Hambre, pero es otro tipo de, ¿no? Donde no se juega tanto con las posibilidades de la tecnología, ¿no? Para allá atrás había otra pregunta. Nos da tiempo de 2 preguntas más, diría, ¿no? Acá atrás. Allá, sí. Creo que se dio la pregunta a la persona de blanco. Sí. Mi consulta sería, soy profe de lengua y literatura, yo trabajo en Mendoza con chicos de educación media. Y desde este marco
lo menciono para que me puedan hacer un aporte. Tanto Francisco como Inés hicieron referencia en su disertación al lenguaje inclusivo y a la motivación, al deseo y el desde dónde surge esta necesidad de agregar esta E a nuestro lenguaje. Ciertas instituciones nos han pedido expresamente, sugerido, el no uso del lenguaje inclusivo. Hemos tenido muchos debates por nuestros posicionamientos y yo les consulto, dada la posibilidad que les da el Congreso de tomar la voz, ¿qué sugerencia nos darían a docentes para defender o negar esta posibilidad comunicativa a los chicos, a las chiques? Sí, no, porque ¿qué le decimos a los padres? ¿Qué nos sugieren ustedes? A mí me pasó concretamente que yo estaba dando clases el año pasado y había chiques que concretamente hablaban, ellos, ellas en lenguaje inclusivo. Se refieren a sí mismos y a sus compañeros y compañeras de esa manera. Negarlos es como negarle la existencia, ¿no? Negarlos es como negar lo que su propia voz y su propia identidad. Me parece que porque digamos, yo entiendo la parte compleja que es que de repente escriban en una monografía con lenguaje y la academia no considere que esté bien, o este chiste que yo hacía de la Scrabble, pero esto se tiene que ayornar a lo que sucede realmente, que hay un colectivo LGTBI y gente que se considera de cierta manera que no es ni con la A ni con la O. Y no son ni chicas ni chicos, son chiques. Y están ahí y se autoperciben de esa manera. Entonces, ¿cómo podríamos negarlo? Bueno, o sea, sí, se niega, de hecho. Es la pregunta que yo me hago, ¿no? Una pregunta. Podría extenderme, pero... Tú vas a responder. Perdón. Sí. Muy brevemente, porque también es una pregunta que podría demandarnos una tesis doctoral. Exacto. Y mejor nos quedamos cortos. Ahí como... Muchos proponen un uso inclusivo del lenguaje, con lo cual el ejercicio es hacer unos textos donde se reivindiquen con las herramientas que ya existen ideas, conceptos, y eso me parece que es una invitación interesante, también una práctica creativa, novedosa y seguramente más desafiante. Pero en mi caso, que soy licenciado en Política y Administración de la Cultura, tengo también una mirada de lo político, y creo que el uso inclusivo del lenguaje es un gesto político. Entonces, aunque suena bien el desafío de construir un lenguaje, con el lenguaje tradicional, un uso inclusivo, la utilización de un lenguaje inclusivo en sí misma también es un gesto político que me parece muy reivindicable, con lo cual, si uno achica esa oportunidad, está reduciendo el margen de expresión de una serie de ideas que, como bien señalaba recién mi compañera, a veces no hace referencia a una instancia de dual, sino que hay una serie de oportunidades más, hablan como de 160 géneros, corregime donde me equivoque, con lo cual en los ellos está todo eso. Y destaco, por ejemplo, los hackers, que en España escriben desde nosotras, siendo que es un colectivo que tiene una tasa de masculinidad a veces alta. Muchas gracias. ¿Puedo? Acá. Vamos de aquel lado. Es que hay muchas manos. Tenemos tiempo de una y ya en corto. Estoy levantando desde el principio la mano. Yo soy profesora de lengua, vengo de Rosario. Nosotros hemos realizado varias marchas en Rosario y hay mucha conciencia en cuanto a la existencia de más allá de dos géneros. Como profesora de letras igualmente se nos presenta una situación particular, primero casi paradójica, en el sentido de que desde una perspectiva social los adolescentes es imprescindible que tengan su espacio y la posibilidad de expresarse. En cuanto a lo jurídico tenemos una brecha mucho más amplia. Ahora, concretamente en el plano que nos convoca, que es leer y escribir, más allá de lo literario, o sea, desde la escritura, esta es una pregunta. Si bien los cambios en la lengua se van operando a partir de los usos, nuestros adolescentes escriben WhatsApp, lo que sea, a partir de abreviaturas, apócopes, permanentemente. Y por otra parte, eso de por sí casi es una modificación al modo de escribir.
En cuanto al lenguaje inclusivo, también es una modificación al modo de escribir. Mi pregunta es, ¿estos modos no llegan a ser impuestos de algún modo y de alguna manera y no van más allá, o sea, eluden la evolución lógica del lenguaje, que es por el uso de los actores? ¿Se entendió la pregunta? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Digamos, para mí el uso de la E está impuesta, digamos, desde la élite ilustrada y se lo quiere imponer cuando para mí no hay ninguna necesidad y hay que esperar que el uso de alguna manera legitimice ese cambio, que no creo. Decía Chesterton que lo primero que olvida una época es que es justamente eso, que es una época y no el fin del mundo, ¿no? Yo creo que hay que ver y hay que esperar. Yo no creo realmente que este cambio se imponga y creo que los adolescentes que hoy usan la E, los futuros adolescentes van a mirar eso con cierto horror, como suele pasar con el cambio de las generaciones, ¿no? Nayara, ¿tú quieres decir algo? Apenas he dicho nada, pero bueno, en las conclusiones. Pues bueno, ya que estábamos hablando de esto y al hilo, me sorprende muchísimo. Bueno, primero agradecer que la participación femenina en los ponentes, el esfuerzo que se ha hecho desde la organización, porque creo que somos un 40% de mujeres, algo inaudito hasta ahora. Bueno, poco a poco. La primera vez que van haciendo, yo creo que es, bueno, aceptable. Porque de hecho yo vengo de un entorno tecnológico que muchas veces suelo ser la única. Entonces estoy muy emocionada aquí, no solo por las ponentes, sino por las asistentes, que en infinitos paneles he visto que no son 50, sino 60, 90 y hasta 95% de vuestra asistencia. Es una cosa que a mí personalmente me emociona y un poco al hilo, un montón de ponentes y en un montón de paneles hemos hablado de la inclusión y por primera vez yo creo que como el 8M del año pasado que dices, yo creo que va a ser un antes y un después de este día, este encuentro puede ser un antes y un después para el lenguaje inclusivo por vuestro esfuerzo en preguntar, en interesarse en qué se está haciendo y también nuestra responsabilidad de sacar temas y decir aquí estamos y somos un montón y somos muchas. Yo solamente añadiría que el lenguaje es una herramienta, es una tecnología, es un bien común, el lenguaje está vivo y todos los ciudadanos y ciudadanas o ciudadanas y ciudadanos y ciudadanes tenemos implicación, involucramiento con y que una cosa también es como los espacios de concesión donde se dictan las normas, pero finalmente los hablantes hacen la lengua, ¿no? Eso me parece sumamente importante y también es que todo el tiempo estamos reescribiendo esas tecnologías y también es importante, y este mensaje lo tengo que mandar siempre, es importante no ser mediados por el medio, sino entender cómo funcionan estos medios y reescribir nosotros mismos las tecnologías. Hay muchísimas maneras en que se pueden hacer, desde conociendo cómo funcionan y bueno, teniendo como no siendo esos consumidores, sino esos prosumidores o esos lectores también críticos del uso de las tecnologías. Muchas gracias a Pablo, muchas gracias a Fa, muchas gracias a Francisco, a Inés, a Nayara. Muchísimas gracias a todas ustedes, todos, todes. Y pues ya.